Está bien. Bueno, por ejemplo, la fibra. La fibra es algo muy importante que ustedes deberían tener en cuenta cuando ven un alimento. La fibra, si bien es cierto, ustedes no la van a digerir completamente, va a ayudar mucho a la digestión, a que se dé con facilidad la digestión. También está asociada a la reducción del colesterol eh, y la grasa mala, ¿no? Que le llaman así. Las proteínas, obviamente siempre van a ser buenas, que no haya mucho contenido de sal. Ahora con estos octavos, ¿no? Que están en los alimentos, es mucho más fácil. Las vitaminas, vitamina D. Aquí miren, les están dando ya un alcance, ¿no? Los nombres de las vitaminas. La vitamina B1 se conoce como tiamina, la B2 como riboflavina, la niacina es la vitamina B3, la vitamina B6 también tiene otro nombre, que es el ácido, bueno, el piridoxal, ¿verdad? Sí. El ácido fólico es la vitamina B9 y la vitamina B12 también se conoce como cobalamina. Aquí importante, ¿no? La vitamina B, la vitamina D para el desarrollo normal de los huesos. Este es el valor nutricional recomendado en porcentaje. Y bueno, siempre tienen que tener en cuenta, ¿no? Que un alimento tenga una buena concentración de vitaminas, de fibra y que no esté muy sobrepasada de los lípidos. Miren, saturados, esos son los que tienen que evitar. Y también el colesterol, obviamente, ¿no? Si dicen saturados, eso es más bien algo bueno. Ya se le va a explicar en otra clase porque en la clase de bioquímica. La tiamina, la riboflavina sirven para evitar enfermedades. Se conocen como enfermedades carenciales cuando no consume suficientes vitaminas. ¿Habrán oído de las paperas? Las paperas son a causa de déficit de niacina o vitamina B3. Hay otra enfermedad, la enfermedad de beriberi, por ausencia de vitamina B1. La vitamina B6 es algo muy importante. Hay algunos niños que nacen, por ejemplo, y no pueden producir esta vitamina y tienen convulsiones. Siempre tienen que tener presente las vitaminas. El ácido fólico se recomienda a las embarazadas para evitar que sus hijos nazcan con alguna deformidad. La vitamina B12 también es muy importante. Está relacionada a la formación del ADN junto con el ácido fólico. Hierro, fierro, lo vamos a hablar más adelante. La penicilina, una aplicación importantísima de la biología, es un derivado de un hongo y fue el primer antibiótico que se descubrió, ¿no? Sirvió para dar un gran avance sobre esos microorganismos, para salvar a mucha gente y hasta el día de hoy sigue salvando a mucha gente. Los derivados de la penicilina. Y miren, si no hubiera habido descubrimientos de la biología, si no hubiera sido una información organizada, si no se hubiera clasificado, en este caso en la microbiología, no sabríamos la importancia del lavado de manos, qué tantas enfermedades pueden evitar, cuántos microorganismos podemos eliminar de esta manera. Ya no habría ningún problema en que te toques la cara, que te metas las manos a los ojos, en el contexto en el que vivimos, ¿no? El COVID-19, la gran importancia del lavado de manos para evitar esta enfermedad. Pasamos a la siguiente. Características de los seres vivos. Como seres vivos, animales, plantas, hongos, bacterias, virus, ¿no? Protozoarios, gusanos, arañas, lo que se te venga a la mente que tenga viva, todos están compuestos por células. Puede ser una sola célula o pueden ser varias células. Por ejemplo, lo que les comenté, ¿no? La ameba. La ameba come cerebros, es una sola célula, pero es bastante compleja. Es un organismo eucariota. Aquí también vienen dos términos importantes, ¿no? Células eucariotas y células procariotas, que se va a ver también en otra clase, pero por ahora les digo que las células procariotas se refiere a las bacterias y son menos organizadas. En cambio, las eucariotas son células más complejas que incluyen a nosotros, ¿no? A los seres pluricelulares. También algunos unicelulares, como el caso de la ameba. Un perro es un ser pluricelular. Eh, Se puede ver a simple vista, ¿no? Un árbol también, muchas células se lo conforman. Todos los seres vivos están compuestos por células.
Puede ser una o pueden ser muchas. Todos crecen y se desarrollan. ¿A qué me refiero con esto? ¿No es lo mismo crecer y desarrollarse? No. Crecer, con crecer me refiero a crecimiento en tamaño o en número. Por ejemplo, la gente que va al gimnasio, ustedes ven sus brazos y son más gruesos, ¿sí o no? Eso es porque ha habido una hipertrofia de sus células musculares. No es que hayan desarrollado más células, sino que las que tienen han aumentado de tamaño. Eso es hipertrofia. Y cuando se refiere a número, se conoce como hiperplasia, ¿no? Plasia es mucho, ¿no? Podemos llamarlo así, mucho. Trofia es desarrollo, crecimiento. Quédate como crecimiento con trofia. Plasia es más relacionado al número. Hiperplasia, ¿no? Aumento de número. Por ejemplo, tú cuando eres un cigoto, cuando recién se da la fecundación, eres una sola célula, pero al nacimiento ya son millones de células. Aquí lo puse de ejemplo en un cigoto, y también cuando un cigoto crece, crece hasta un adulto, cada vez es más y más células, ¿no? Desarrollo también es otra palabra importante aquí. Por ejemplo, hablando de un término que ya les mencioné antes, ¿no? De la embriología. Eh, Cuando se está formando los distintos órganos, primero se forma la estructura y luego poco a poco se desarrolla una función. Se refiere más a la especialización de las células para ser funcionales. En tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, podrías agarrar una célula del corazón, una célula del hígado, y no van a ser iguales. Se han desarrollado de manera distinta para cumplir distintas funciones. Pero ahí también hay algunos detalles, ¿no? Que también en la clase de célula las vamos a ver, o conmigo o con el otro docente, ¿no? Que todas las células, si bien de tu cuerpo son básicamente iguales, dependiendo de qué genes se expresen, van a adoptar una estructura y una función distintas. Ahí lo que te mencioné, una célula del corazón y una célula del hígado, por ejemplo. Todos los seres vivos tienen procesos metabólicos regulados. Por ejemplo, una bacteria o tú, una persona, necesitan energía, principalmente por producción de ATP. ATP va a ser la moneda energética de los seres vivos. De aquí se va a obtener energía para que puedas moverte, para que puedas estar despierto, para que tengas conciencia de ti mismo, ¿no? Todos los procesos que se te ocurran van a ser la gran mayoría con gasto de energía y ahí va a actuar el ATP. Y mira, aquí te puse un término. Este es un proceso anabólico. Anabolismo se refiere cuando tú vas a crear, quédate con esa palabra mejor. Y catabolismo, cuando tú vas a destruir. Por ejemplo, cuando tú ingieres un pan en última instancia tiene glucosa. Entonces esa glucosa, que es una cadena larga de carbonos, la vas a ir acortando, 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 haciéndola cada vez más pequeña hasta que termine como dióxido de carbono. Y de ese proceso, un proceso catabólico, ¿no? Hacer algo grande, algo chiquito, vas a obtener energía. Y en cambio, el proceso anabólico, en este caso, formar esta molécula de ATP, de algo chiquito, vas a hacer algo grande. Y aquí va a haber gasto de energía. Un proceso anabólico, por darte un ejemplo, que es cuando las plantas hacen la fotosíntesis, ¿no? Para generar su alimento. Ahí están agarrando un montón de moléculas chiquitas, agua, sales minerales de la tierra, la luz solar, para hacer algo más complejo. Y catabolismo, algo complejo, lo haces más simple para obtener energía. Y son regulados, ¿no? Por ejemplo, en tu cuerpo, eh, tú así comas mucho, eh, no va a ser tan marcada el aumento por ejemplo, de azúcar en tu sangre, ¿no? En nuestro caso está regulado por hormonas, ¿ya? Ten eso claro. Homeostasis. Homeostasis es un término que se refiere al equilibrio. El ejemplo que te di, la regulación de la glucemia. Glucemia se refiere al azúcar en sangre, ¿ya? En el cuerpo humano se da a través de la insulina. Si tú consumes mucho azúcar, tu cuerpo lo va a detectar que estás consumiendo mucho azúcar, va a producir esta hormona
y ese azúcar no se va a caer en tu sangre, va a pasar a las células, ¿ya? Porque es muy peligroso si tú tienes azúcar en sangre muy elevado. Y muchos procesos se rigen por homeostasis, ¿no? Tiene que estar en equilibrio tu cuerpo. No es igual que tengas, por decir, eh, si tú agarras un vaso de agua, no es igual un vaso que tenga una gran cantidad, si por decir, un vaso le echas sal, mucha sal, no va a tener el mismo gusto que un vaso de agua sola, ¿no? Y en este caso, eh, dentro de tu cuerpo va a ser algo similar, ¿no? En este caso tú lo puedes regular manualmente, pero dentro de tu cuerpo, por diversos mecanismos, tu cuerpo se va a regular para que todo esté en distintas proporciones donde debe estar, ¿ya? Te di el ejemplo de la glucemia, pero hay muchas otras cosas donde va a haber equilibrio. Por decir, no puedes tener tampoco altas concentraciones de proteínas en tu sangre, o tienes que tener un nivel mínimo de agua, ¿no? Ahí tus riñones intervienen. Cuando no consumes mucha agua vas a orinar menos. Cuando consumes mucha agua vas a orinar más, para mantener un equilibrio. Todos los seres responden a estímulos, ya sea de manera permanente, que en ese caso, si tú estás expuesto a un estímulo mucho tiempo, o tú o tus generaciones que te siguen, van a generar una adaptación al entorno. Por ejemplo, habrán oído de que, bueno, no sé si lo habrán oído, pero les comento que hay bacterias que de tantos antibióticos que se han usado, ¿no? Por años y años, han desarrollado resistencia a ese tipo de antibióticos. Han generado una adaptación a un estímulo nocivo que las eliminaba. Y las poquitas que fueron quedando se volvieron más capaces de ser inmunes a esos antibióticos. Nosotros mismos habrán oído que, bueno, no es cierto, ¿no? Pero en general, que venimos de seres más inferiores, como por decir un mono o algo así, y hemos ido evolucionando, adaptándonos a nuestro entorno, respondiendo a los estímulos que teníamos, ¿no? Para obtener alimento, para hacer una sociedad, y hemos ido evolucionando, nos hemos adaptado al entorno para ser lo que somos hoy en día, ¿no? Seres que piensan, que no se guían de sus instintos, y a eso va, ¿no? Todos los seres vivos tienen esa capacidad. Un ser vivo muy pequeño, muy poco complejo como una bacteria, hasta un ser complejo como somos los seres humanos. Se decía, ¿no? Que por ejemplo las jirafas antiguamente tenían el cuello corto, pero como tenían que alcanzar alimento en lo alto de los árboles, respondieron a ese estímulo y generaron a largo plazo una adaptación. Y las jirafas de ahora tienen cuellos largos por eso. Eso es lo que se cuenta, lo que se dice, lo que he leído en algún lugar. Otra cosa, algo más simple. Tú cuando vas a la playa, estás mucho tiempo al sol, te quemas, ¿sí o no? Es una manera de protección, pero ese es un estímulo temporal. Y luego ya estás en tu casa, ya no te expones al sol y desaparece ese color más oscuro. Y así, ¿no? Igualito cuando tú te haces una herida, se forma una costra. Estás respondiendo al estímulo del daño, ¿no? Todos los organismos vivos también se reproducen, ya sea de manera sexual o asexual, pero todos, sin excepción, se reproducen. Así no se conozca el mecanismo de reproducción, es lo que se sabe, que todos los seres vivos van a perpetuar su especie a través de un mecanismo de reproducción. No me imagino yo ningún ser vivo que no genere descendencia, ¿no? Si no, no sabríamos de qué existe o de qué ha existido. Aquí algunos ejemplos, lo que te dije, ¿no? De la insulina. La insulina la produce el páncreas cuando hay glucosa en tu sangre para que las células la hagan ingresar y no se quede ahí. Miren, una planta carnívora, ¿no? Como se le llama, no me sé su nombre científico, pero responde al estímulo cuando se le para una mosquita, por ejemplo, se cierra, ¿no? Característica de los seres vivos. Respuesta a los estímulos. Característica de los seres vivos. Eh, ¿Cuál era esta? Ese era procesos metabólicos regulados. Sí, regulado por la insulina, ¿no? Reproducción. Las moscas, mira, se están apareando. Seres poco complejos, pero también pluricelulares, también se reproducen
por huevos, ¿no? Esta imagen, si no me equivoco, eran dos, dos protozoarios, un protozoario que se está dividiendo. En este caso se le llama fisión binaria a ese proceso, un proceso más simple, pero que le sirve para reproducirse, ¿no? Una célula forma otra idéntica y se separan. Adaptación, mira, este ejemplo de las cebras. También leí en un libro, en una bibliografía, de que las células, las cebras, perdón, tienen rayas porque cuando están a lo lejos y un león mira, por ejemplo, a las cebras, las va a confundir, ¿no? No va a dilucidar que se trata de un animal, sino que las va a confundir con su entorno. Un ejemplo de adaptación. Bueno, pasando a otro punto ya, vienen los niveles de organización. Ya, la vida va a empezar en la célula. No hay nada más complejo, no hay un organismo vivo más complejo que no haya pasado primero por ser una célula, y nada menos complejo que una célula es considerado vivo. Unidad de la vida es la célula. Y lo que está por debajo de la célula, primero son los átomos, ¿no? A ver, ya les voy a explicar, ¿ya? En este caso, esto es una molécula de agua. Es un átomo. Luego, el nivel que le sigue sería el nivel molecular. Una molécula es una asociación de átomos, ¿ya? Por enlaces. Un ejemplo de molécula está aquí, el agua. Un átomo, el que se te ocurra, hidrógeno, carbono, nitrógeno. Pero una molécula ya es más organizado, ¿no? Y conforme va avanzando todo este ciclo es más y más organizado. Ya, el agua, otro ejemplo de molécula, puede ser un aminoácido, puede ser un nucleótido, que bueno, son átomos unidos, así de simple. Una macromolécula es un conjunto de moléculas. Hace un momento te mencioné los aminoácidos. Un conjunto de aminoácidos va a dar origen a una proteína, y una proteína ya es considerada una macromolécula, que es unión de moléculas. De igual manera, el ADN ya es considerado una macromolécula porque es unión de moléculas. Luego aquí te lo he subrayado. Los complejos supramoleculares es cuando distintas macromoléculas se asocian. Y es importante porque dentro de ese nivel se incluyen los virus. Los virus, ten siempre en claro que no se les considera vivos porque no cumplen con características de los seres vivos. Por sí mismos los virus no se reproducen, no tienen procesos metabólicos regulados, no, no responden a estímulos. El virus es algo inerte, está ahí nada más, pero se les considera aquí, ¿no? Como complejos supramoleculares. Los virus formados principalmente por proteínas y por ADN o ARN, ¿no? Dos macromoléculas asociadas. Otros complejos macromoleculares, supramoleculares, perdón, son, además de los virus, las membranas de las células y, por ejemplo, los cromosomas. Los cromosomas son ADN más proteínas también, que están en el núcleo de las células. No se preocupen si hablo mucho y no está en la diapositiva ya, porque algunas cosas que les estoy mencionando van a ser desarrolladas en las próximas clases. Ya, y nivel organular es lo que sigue. En unión de complejos supramoleculares hacen una organela. Y aquí está, esta es una mitocondria, por ejemplo. Y luego sigue, se hace cada vez más complejo. Organelas asociadas forman una célula. Y aquí es vida. Conjunto de células, un tejido. Mírame, las células que forman el hueso, tejido óseo. Conjunto de varios tejidos van a formar un órgano, el que se tenga a la mente. Riñones, pulmón, corazón, que ya va a ser eh, más notoria su función, ¿no? Pulmones para que respires, por ejemplo. Luego van a originar un sistema. El sistema respiratorio, el sistema renal, el sistema digestivo, que son un conjunto de órganos destinados a una función particular. Todo el sistema digestivo se encarga de procesar los alimentos, de
detener lo que tú necesitas de ellos y expulsar lo que no. Luego, el conjunto de sistemas, todos sus sistemas, ¿no? Sistema digestivo, respiratorio, urinario, nervioso, van a dar a un organismo. En este caso, el elefantito tiene todos sus sistemas completos. Un conjunto de organismos va a originar una población. Aquí se ve una pequeña manada de elefantes, ¿no? Organismos de la misma especie. En este caso, todos son elefantes, una población. Una comunidad ya es la interacción entre distintas poblaciones, ¿no? Distintas especies. Aquí se ve el elefante y una jirafa. Ecosistema, su interacción con el medio ambiente, con el agua, con la tierra, con el aire. Y todos en conjunto formamos la biosfera, ¿no? La tierra, todas sus comunidades. Bueno, para motivos de examen, de esta parte lo que más te importa es hasta tejido, más o menos. Es clásico que te pregunten en cuál está un virus, ¿no? Que es un complejo supramolecular y que la vida se inicia en la célula. La célula, desde aquí se consideran seres vivos, porque ya tiene sus características, ¿no? La más importante es que la célula ya se reproduce por sí misma. Aquí traje este esquema para que veas que también influye, hay cierta relación con el tamaño, ¿no? Que los seres vivos se desarrollan y crecen. Seres vivos desde aquí, desde célula. Pero los seres menos complejos también tienen su tamaño, ¿no? Un átomo es lo más chiquito que vas a encontrar. Luego le siguen aminoácidos. Aminoácidos son conjunto de átomos. Conjunto de aminoácidos, proteína. Conjunto de proteínas, ribosoma. Ribosoma es considerado también un complejo supramolecular porque son proteínas y ADN. Un virus, otro complejo supramolecular. Esta forma rara que tiene este virus es un tipo de virus que invade bacterias, por ejemplo. Mira, luego un poquito más grande. Estas medidas son medidas que nunca vas a ver con tu ojo, sino que solamente con un microscopio. Nanómetros. Nano es 10 a la menos 9. Imagínate, ¿no? Súper chiquito. Luego más complejo, una mitocondria, un cloroplasto, ya son organelas, un nivel superior, ¿no? Núcleo también es considerado una organela. Y ya, llegamos a la vida, ¿no? A las bacterias, que ya es nivel celular, mira, más grande. Las bacterias tienen la característica de ser muy chiquitas a comparación de una célula de tu cuerpo. Esta célula de tu piel, mira, célula epitelial, es más grande que la bacteria. Las células de tu sangre, los eritrocitos, también son más grandes que una bacteria. Un óvulo humano, un huevo de rana, una célula, un huevo de gallina. Este ya es pluricelular, ¿no? Grandecito. Aquí, bueno, ya. Células nerviosas, esta es una neurona, mira, te la presento. Su forma característica que tiene, así larga y con ramificaciones. Y más grande ya, un ser humano, ¿no? Bueno, pasando a otro punto, el método científico. Analicemos la imagen primero, ¿ya? Aquí podemos ver a un, pongámosle un doctor hablando con una señora. Y aquí vemos a un conjunto de personas andinas que están haciendo un ritual. Y dependiendo de la creencia de ellos, ¿no? Una persona puede acudir a cualquiera de los dos si tiene algún mal. Hay gente que cree en, en que, por ejemplo, habrán oído de la pasada de cuy, de huevo, esas cosas, ¿no? Que curan enfermedades. No estoy muy enterado realmente. Y hay otras que no. Pero, por ejemplo, el doctor usa el método científico, ¿no? No se basa de creencias, no se basa de lo que él ha observado, sino de lo que mucha gente ha observado, de lo que se ha replicado y ha dado resultados iguales, ¿no? Positivos. Bueno, ya, con eso, con esa pequeña introducción, vamos aquí. Ya, ya. Método científico. La ciencia genera conocimiento de manera sistemática y objetiva.
Sistemática porque hay un conjunto de pasos: observación, hipótesis, experimentación y conclusiones. Y objetiva porque no se basa en sus creencias, eso sería subjetivo. Se basa de lo que se ha observado, de lo que se ha experimentado, de lo que otros han visto, y juntando gran cantidad de comentarios positivos, recién se acepta lo como cierto. Se basa en lo que otros ya han conocido, es perfectible, nunca se toma nada como completamente cierto, ¿no? Y es reproducible. Alguien más lo puede hacer y obtener los mismos resultados. Perfectible, mira, por ejemplo, antes se creía que la, que la teoría esta de Albert Einstein explicaba todo, ¿no? La gravedad y todo eso, pero ahora último se sabe de la mecánica cuántica, que hay cosas que no se explican con lo que ya se sabía. O sea, no hay un nivel de conocimiento definitivo, siempre se puede saber algo más perfectible. Ya mira, esto para que tengas en claro, de manera sencilla te lo voy a explicar, no suele venir mucho en preguntas de examen, así que no vamos a tomar mucho tiempo aquí. Observación. Cuando hay un vacío en el conocimiento, tú tienes una duda, ¿no? ¿Por qué las cosas caen hacia abajo? Hipótesis. Tú formulas una posible respuesta a esa pregunta, basada en lo que tú observas y en lo que has investigado, ¿no? Alguien más puede haber tenido la respuesta para eso. O luego experimentas. Pones a prueba si tu hipótesis es verdad, de cualquier manera. Ahora, por ejemplo, con esto del coronavirus, ¿no? Están las vacunas. Esa es una experimentación, por ejemplo. Se está poniendo a prueba la hipótesis de que esa vacuna puede generar inmunidad contra el coronavirus. Se hace algo que se llama ensayo clínico. Se forman dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. Estos nombres vienen a que en un grupo, el grupo control, en el caso de la vacuna no se le va a dar nada y al grupo experimental sí. Y se va a evaluar a lo largo del tiempo estos dos, ¿no? A ver quién soporta mejor las infecciones. Y ya, por ahí va, ¿no? Evaluar a un grupo de personas sin que se expongan a un factor y un grupo de personas que sí. Y ver si hay diferencias entre grupos. Y una vez que tú has experimentado, haces conclusiones. Aceptas o rechazas tu hipótesis. O sea, la respuesta que tú diste, ¿no? Que ya sometiste a experimentación. Y de aquí se puede generar una teoría, que es una hipótesis que tiene un alto grado de confiabilidad. Miles de teorías que te puedes imaginar, ¿no? Teoría de exponentes, la teoría de la relatividad general, ¿no? De la gravedad, esas cosas. Eh, no sé, teoría de lo que se tenga a la mente, ¿ya? Todas son hipótesis que mucha gente ha afirmado que son ciertas, ¿no? Que se ha replicado y muchos estudiosos corroboran que sí, que es algo muy confiable. Y luego una ley o principio, a comparación de una teoría, no te está dando una explicación ya, solo te está diciendo algo que pasa. Por ejemplo, ley de que, mm, la ley o principio de acción-reacción ya, eh, cuando ejerces una fuerza sobre algo, ejerce una fuerza sobre ti. Ya, dejémoslo ahí. Eso es física. No te está explicando por qué pasa, solo te está diciendo qué sucede. Eso es una ley. Aquí un pequeño ejemplo. Tú observas que un tostador no tuesta. Te preguntas, ¿por qué no tuesta? Te das una hipótesis. Quizá el enchufe no sirve. Luego haces una predicción que vas a someter a experimentación, ¿no? Si conecto el tostador en otro enchufe, entonces sí tostará el pan. Ah, ya, ahí está tu hipótesis, ¿no? Haces tu experimentación y lo conectas. Y si sirve, aceptas tu hipótesis y ya está. Y existe tu método científico. Ay, pasando al último punto ya. Bioelementos. Mira, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuatro elementos importantes, cuatro átomos importantes. Van a representar 99,3% de todos los átomos que están en tu cuerpo, en los seres vivos en general, ¿ya? Estos elementos fueron elegidos para la vida por sus propiedades individuales y al formar moléculas. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene la propiedad de formar enlaces fuertes
puede unirse a otros carbonos y a otras partículas. Eh, mm, Muchas cosas en tu cuerpo, ¿ya? Muchas cosas sólidas en tu cuerpo están formadas por carbono. Todo lo que tiene carbono se le conoce como materia orgánica también. Muchas cosas en la Tierra van a tener carbono. Y ya, estos cuatro son los bioelementos primarios, ¿ya? Porque van a estar en gran proporción. Luego hay secundarios, mira, 0,7%, y oligoelementos o elementos traza, que están en ínfimas concentraciones. Mira aquí, un esquema de una persona. Mira, gran proporción es hidrógeno, luego le sigue oxígeno, carbono y otros, ¿no? Nitrógeno, por ejemplo. ¿Por qué hidrógeno y oxígeno? Agua, ¿sí o no? H2O. La gran parte de tu cuerpo es agua. 60% de tu cuerpo es agua. Por eso están en gran proporción. Son bioelementos primarios. En cambio, comparándolo con la Tierra, ¿no? Mira, la Tierra no está viva, ¿sí o no? Y tiene otra conformación, mira, gran cantidad de oxígeno y silicio. ¿Dónde está el oxígeno? ¿Dónde está el hidrógeno? Perdón, no hay hidrógeno, ¿no? Y mira, en peso, lo que más pesa es el oxígeno en tu cuerpo. Luego le sigue el carbón. Pero en abundancia es hidrógeno. Aquí está. Ya estamos acabando ya la parte de teoría. A ver. Calcio. El calcio va a ser componente de huesos y dientes. Va a estar implicado en la sinapsis. La sinapsis es la unión entre neuronas, ¿ya? Muchos procesos de tu cuerpo están regulados por sinapsis. Yo ahorita puedo hablar porque hay neuronas haciendo sinapsis. Puedo ver por eso. Puedo moverme por eso. Y ya, glándulas. Las glándulas, para liberar sus sustancias, también está implicado el calcio. En la contracción muscular, también está implicado el calcio. Y es un factor de coagulación. Tiene que haber calcio en tu sangre para que cuando te haces una herida, puedas cerrar la herida. P. ¿Qué es P? Es fósforo, ¿ya? Es un componente de los ácidos nucleicos. Está en el ADN, en el ARN. También en el ATP, que es tu moneda energética, y va a estar en las membranas de las células, ¿no? Como fosfolípido. K. Potasio. Va a ser el principal catión intracelular. Catión es una molécula cargada positivamente, ¿ya? Que va a estar dentro de tus células. Y en las plantas va a tener una función que es la apertura de estromas para el intercambio de gases. Azufre va a formar puentes disulfuro en las proteínas. Bueno, esto te lo van a explicar en química, que es un enlace covalente apolar. Y es disulfuro porque son dos átomos, ¿ya? Y les va a dar una conformación espacial. Sodio y cloro también están implicados en la sinapsis, en la regulación de líquidos de tu cuerpo, muy implicado en tus riñones, ¿ya? Van a regular las concentraciones de agua y también intervienen en la fotosíntesis. El magnesio es un componente de la clorofila. Esto sí te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál está en la clorofila? ¿Cuál bioelemento? Magnesio. Un bioelemento secundario, ¿no? El hierro. Ya sabrás, ¿no? Que es parte de tu hemoglobina. ¿Y dónde está tu hemoglobina? En los eritrocitos. ¿Para qué? Para que lleves oxígeno a tus células. Si no tienes buena hemoglobina, ¿qué te da? Te da anemia, ¿sí o no? Bueno, este gráfico es de cómo el calcio está implicado en las neuronas, ¿no? En este caso, la sinapsis. El calcio entra y va a hacer que se libere una bolita que tiene sustancias que van a ir a otra neurona. Para eso interviene el calcio. Y mira, esta es la insulina. Estas rayitas de acá son los enlaces disulfuro que la van a unir. Va a estar implicada esa estructura, ¿no? Si no hay esto, no va a ser funcional la insulina y no va a cumplir su función. Un pedazo de membrana celular y el fosfolípido, ¿no? Ahí está el fosfato, un bioelemento secundario importante. La hemoglobina, esa es su forma. Hemo, mira, un grupo hemo va a estar en la hemoglobina. Toda esta es la hemoglobina. Este grupo hemo va a tener hierro en su centro. Y aquí es su importancia, ¿no? Y este es el ATP. Esta es su fórmula química, ¿ya? En este gráfico
Podemos ver cómo las células responden a su ambiente, ¿ya? A estímulos. Mira, aquí es agua, para ponerlo simple, este es agua sola, ¿ya? Este de aquí es agua con mucha sal y este es agua con muy poquita sal, ¿ya? Este es agua de caño, ¿ya? Este es agua que le has agregado 5 cucharadas de sal y aquí agua diluida, sin nada. Aquí estas células no les va a pasar nada, ¿ya? Porque afuera y adentro hay igual concentración de agua, de sal, perdón. Cuando afuera hay mucha sal, las células se van a afectar, ¿ya? Porque si afuera hay más sal que adentro de las células, ellas van a querer perder agua para estar más concentradas y igualarse con su ambiente. Y va a producirse algo que se llama crenación. Estos son eritrocitos, ¿ya? Células de la sangre, glóbulos rojos. Y pues es para explicar, ¿no? Cómo las células reaccionan a su ambiente. Llama ósmosis esto, por el movimiento de agua. Caso contrario, si afuera hay muy poca sal y tus células tienen gran concentración de sal adentro, van a hacer ingresar agua y se van a hinchar. Eso se le llama eh, hipertrofia, bueno, ¿cómo sería? Sí, hipertrofia podemos llamarle, ¿no? Se van a hinchar las células. En eso interviene, por decir, el sodio, el cloro, ¿no? Porque esas son sales, ¿sí o no? Ahora, el agua. El agua se le considera el solvente universal. Tú echas agua en algo y va a correr, ¿sí o no? Pero va a estar asociado a las moléculas con carga más que nada. Va a ser solvente de muchas reacciones bioquímicas en tu cuerpo. Acuérdate, 60% de tu cuerpo es agua. Va a tener polaridad porque va a haber enlaces puentes de hidrógeno que van a generar tensión superficial y capilaridad. A ver, una molécula de agua es un oxígeno y dos hidrógenos. También por química te van a explicar que el oxígeno va a tener carga negativa y el hidrógeno carga positiva. Y esto va a generar que se atraigan, ¿no? Positivo con negativo se atraen. Van a traer otras moléculas de agua y va a generar un fenómeno llamado tensión superficial. ¿Por qué las gotas de agua son redondas? Porque las moléculas de agua se atraen entre sí. Mira aquí, si está rodeada se atrae hacia todos lados, pero si está ya en contacto con el aire, solo se jala para abajo y va a generar una superficie un poquito dura. Por eso es que va a quedar esa forma redondita, porque se atrae hacia adentro, se quiere meter, ¿no? Por decirlo así. Y hay algunos insectos, mira estos, que están especializados para no romper esta fuerza que está sobre el agua y les permite posarse sobre ella sin hundirse. Porque hay una fuerza ahí, pues, hay una tensión superficial. Y la capilaridad es la propiedad del agua de ascender por un tubo delgado, ¿no? Lo usan las plantas, por ejemplo, para obtener agua del suelo. Alto calor específico se refiere a que para aumentar la temperatura del agua tienes que meterle mucho calor. Tú pones un metal en la estufa o en tu cocina, ¿no? No sé, 5 minutos y ya está rojito, ¿no? En cambio, pones el agua 5 minutos y no necesariamente está hirviendo. Demora más el agua. Por eso nosotros nos mantenemos a una temperatura constante de 37 grados normalmente, ¿no? Cuando tenemos fiebre, sí aumenta. El agua tiene la propiedad de estar en tres estados. Aquí se ve líquido, sólido, gaseoso, ¿no? ¿Y por qué? Aquí está. Cuando las moléculas de agua están muy unidas, los puentes de hidrógeno, ¿no? Porque se atraen, carga positiva del hidrógeno y negativa de un oxígeno. Están muy pegaditas, estás en estado sólido. Más o menos estado líquido y poco estado gaseoso. También varía con la temperatura, pues. Bueno, otros oligoelementos o elementos traza son los más chiquitos, ¿no? Eh, los que están en menor proporción. Yodo. Yodo es esencial para las hormonas tiroideas. Ya lo vas a ver en algún momento, o puedes investigar por tu cuenta, ¿no? ¿Cuál es la función de las hormonas tiroideas?
pero son hormonas de tu cuerpo que tienen yodo, cobre, están en tu mitocondria y algunos animales la van a tener en su sangre. En vez de hierro van a tener cobre y por eso va a ser de color azul su sangre. Se llama hemocianina. Algunos cangrejos, por ejemplo, cobalto va a ser parte de la vitamina B12, por eso se llama cobalamina, co de cobalto. Flúor va a formar parte del esmalte dentario, por eso algunas pastas dentales vienen con flúor, ¿no? Para hacer fuertes a los dientes. El cromo se menciona que potencia la acción de la insulina y el selenio, ese es un nombre raro, glutatio peroxidasa, es un antioxidante. Bueno, chicos, me duele un poco la garganta, no estoy acostumbrado a dictar tampoco. Ahora sí, ya, les voy a activar el chat. Disculpen, más bien si me he demorado mucho en la clase. No estoy muy acostumbrado al tiempo aún y me pasó el inconveniente. Eh, Voy a activar el chat y me gustaría que de manera ordenada escriban la respuesta que creen, ¿ya? Eh, y cuando yo les diga que se detengan, por favor háganlo para no demorar mucho. Son más o menos, creo que 10 preguntas las que tengo aquí. Así que vamos a ser organizados, ¿ya? A ver, por favor lean la pregunta y traten de marcar la respuesta que ustedes crean. Voy a estar atento al chat. Muy bien. La respuesta es la D. A ver, dice que la maltosa se degrada por una enzima maltasa para obtener glucosa, que ingresa a las células por la insulina. Estos son procesos bioquímicos, ¿sí o no? Las enzimas son algo de la química, pero aplicado al cuerpo es bioquímica. Así que la respuesta es la D. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Por favor, ya pasamos a la siguiente. A ver, eh, léanla por favor y me dicen su respuesta. A ver, están entre la C y la E, ¿no? Bueno, en lo que yo les he mencionado, eh, sería, a ver, sí, sí, sería irritabilidad. Porque, oh, no, 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 esperen, la verdad no me acuerdo muy bien, pero, eh, siendo sincero, yo creería que es la C, ¿ya? Una adaptación, pero no una adaptación permanente, sino a corto plazo, ¿ya? Porque irritabilidad sería más, por decir, si se queja de que le duele o algo así, ¿no? Y sería la respuesta al estímulo, propiamente dicha. Pero lo que tú generas en respuesta a ese estímulo es una adaptación, en este caso, que se queme, ¿no? Sería la C. ¿Ya? A ver, pasamos a la siguiente. Luego no se preocupen, esto está, les voy a dejar las diapositivas y estas las he sacado de esos boletines que tienen en su biblioteca virtual. Desde el 2019 al 2020, esos son los que tienen así como casos, ¿no? No es pregunta y respuesta nada más. Esos son los que tienen que revisar más que nada para biología. Uy, esa cebolla. Ya. A ver, esta, ¿qué es eso? Se los mencioné, ¿no?
A ver, C, A, B, C, A, ya. La respuesta es la A, un complejo supramolecular. Este es un cromosoma, ¿ya? El cromosoma no solamente tiene ADN, sino que también tiene proteínas. Eso es lo que le da esa forma, porque las proteínas hacen que se una, que esté bien compactado. Ya, muy bien. Pasamos a la siguiente. C me dicen. Falso, falso, verdadero, verdadero. Vamos a ver. Los pluricelulares crecen solo aumentando de tamaño, ¿no? También aumentan de número. La fotosíntesis es catabolismo, falso, es anabolismo. De algo chiquito forman algo grande. Sí, correcto, es la C. A ver, falso, falso. A ver, esto. El tejido nervioso es objeto de estudio de histología. Histo viene de tejido. Sí, verdadero. Ribosomas son complejos supramoleculares. Verdadero. Ribosoma es proteína y ADN. Muy bien. A ver, esta. Aquí sí los agarré, creo, ¿no? Porque esa parte es un poquito más de memoria. Pero lo van a ir viendo ya con las clases, donde interviene cada cosa, cada oligoelemento, cada bioelemento primario. A ver, escriban nomás. Es la D, chicos, la D. Miren, yo tampoco no me acuerdo muy bien de esto, pero me acuerdo dos. Y con eso basta, ¿sí o no? Me acuerdo que calcio es con la coagulación sanguínea. Me acuerdo que magnesio tiene que ver con la fotosíntesis. Ahí está, 1C, 3A y me queda la D. A ver esto. A ver, respuestas, chicos. Acá tengo que revisar. B, B, D, B, B. Ya, por eso tengo que explicarle, ¿ya? La respuesta correcta es la B. No tiene nada que ver el agua con reserva de energía, pero sí tiene una función amortiguadora. Y eso también me parece que lo van a ver en química, ¿ya? De que el agua está relacionado a las sustancias ácidas, a las sustancias básicas, en el hecho de que, por decir, cuando algo es muy ácido, ¿no? En su casa tendrán por ahí este, ese ácido que usan para limpiar bueno, no sé, los baños, así, ¿no? Y ahí es porque esa sustancia ha hecho cambios en el agua que la han vuelto más corrosiva, ¿ya? El agua tiene una función amortiguadora porque eh, va a regular estos cambios de algo que se llama pH. Y eso es otro tema, ¿ya? Pero sí tiene esa función, ¿ya? Donde no tiene nada que ver el agua es como reserva de energía. Y eso es lo que tienen que saber, de que no es con reserva de energía el agua. Reserva de energía puede ser ATP, por ejemplo. Y, a ver, esta.
justo les expliqué con el dibujito ese de los vasitos con glóbulos rojos. Me dicen C, me dicen E. Ah, dicen por ahí. Y tiene razón, Camila Caldras y Soto, Anthony también. Es la... A ver, chicos. Charqui. Habrán visto, yo nunca he visto charqui, pero dice que en su preparación se usa abundante sal. ¿Por qué? Porque la sal seca la carne, dice. Tú le echas sal a la carne tiene células, ¿sí o no? Y si tú le echas mucha sal por fuera, afuera va a haber una gran concentración de sal mayor a la que hay dentro de la célula. Y esto va a hacer que el agua de dentro de la célula se mueva hacia afuera para que afuera no esté tan concentrada la sal y más bien la sal que queda dentro se concentre más. Es como, a ver, como que mm, cuando tú se te pasa el azúcar, por ejemplo, en tu vaso de agua y no quieres que sea tan dulce, ¿qué haces? Le echas más agua, ¿sí o no? Ya, en este caso es igual. Para que afuera no sea tan salado, la célula bota su agua, ¿ya? Y adentro queda menos salado. Por eso es el agua sale para compensar la diferencia de sal. Y siempre pasa esto, ¿ya? Cuando hay diferencias de concentraciones, el que se mueve es el agua. Listo, chicos. A ver, vamos a la siguiente. Eso es tan fácil, ¿no? Muy bien, es experimentación. Está poniendo a pruebas hipótesis, ¿no? ¿Cómo? Evaluando el ADN. A veces van a haber preguntas que tienen mucho texto, pero es más bonito así, pues, ¿no? Te da un sentido de que tiene importancia lo que estás haciendo. A ver esta. A ver, chicos. Miguel, Miguel. Música, no. Es la, es la, parecía la pregunta que ya vimos, ¿no? Se adapta al clima cambiando el color de su piel para que resista mejor a los rayos solares. Muy bien. Bueno, chicos, eso sería todo. Les voy a pasar ¿cómo se llama? El link del formulario y tienen 5 minutos. Ahí está. Hoy, ¿qué dice? Ya, ahí está. Más bien, discúlpenme si me he demorado mucho, si algo no ha quedado muy claro. Me duele un poco la garganta, no sabía que iba a ser tan difícil hablar tanto tiempo. Bueno, ya, tienen 5 minutos ya, hasta las 3:09 para que llenen el formulario. Voy a tratar de hacer las clases más concisas, ya no, tampoco esperé que me tome tanto tiempo. Ya será para la próxima. Nos veremos de acá a 2 semanas. Y bueno, voy a detener la grabación también. Uy, espérame.